Hola Latinoamérica, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Startup Latam Talks, donde vamos a conversar sobre cómo es emprender teniendo menos de 30 años. Y para hablar de esto nos acompañan excelentes exponentes: Ian Lee, cofundador de Examedi; Josefa Cortés, fundadora de Palpa; Rodrigo Yarzún, cofundador de Vembo; e Ignacio Garafulit, fundador de Dalca. No se lo pueden perder. Entonces partir con el capítulo con los sub 30 y quiero que me cuenten para partir por qué es que decidieron emprender y de qué se tratan sus startups. Partamos contigo, Josefa. Palpa nace en mi título de la universidad. Yo soy diseñadora y justo a una persona muy querida a mí le diagnosticaron cáncer de mama. Ella sintió un bulto pero pensó que era algo normal, se dejó estar y años más tarde fue diagnosticada con un cáncer de mama avanzado. Y yo, como estaba metida en el mundo del diseño, quise convertir el autoexamen en un hábito a través de un dispositivo que bueno, de ahí nace Palpa, la startup del dispositivo Palpa, que busca convertir el autoexamen en un hábito de la mujer gracias a este producto. ¿Y tú, Rodrigo? ¿Cuál es la historia de Vembo? Y primero, ¿qué significa Vembo? ¿Por qué le pusieron Vembo a la startup? No hay una historia muy sexy, al final es un dominio muy barato, .com cada vez quedan menos, así que encontramos un nombre que sonaba más o menos bien y compramos ese dominio. Y Vembo, nosotros ayudamos a las empresas a simplificar sus pagos. Hacemos que puedan pagar todo tipo de pagos en 3 clics. ¿Y por qué nace esto? Porque una empresa de mi familia tenía el problema del dolor. Yo veía a mi papá, lo acompañaba desde chico y lo veía ahí firmando cheques, con comprobantes contables, muchos papeles. Entonces ahí como que fui aprendiendo de este dolor. Entonces el año pasado, cuando decidí emprender, sabía que estaba este dolor, hablé con un par de empresas, no era solamente esta empresa familiar que tenía el dolor, sino que muchas empresas, vi lo que había afuera y dije, ok, vamos con todo y ayudemos a la empresa a pagar y cobrar muy fácil. Y tu caso, Ignacio, que además tienes el sombrero de doble founder, entonces ¿cómo fueron las historias de ambos proyectos? Bueno, la primera historia, que es la de Dalca, partió también en mi proyecto de título universitario. Yo estudié comercial en la Adolfo y el último año era el magíster de innovación y diseño. Y bueno, me encanta la naturaleza, me gustan mucho los deportes outdoor, entonces básicamente quería enfocar mi proyecto de tesis en hacer algún producto, algún servicio que pudiera ayudar a la conservación del medio ambiente. Empezamos a investigar cómo se cultivaban o qué se hacía para comercializar las algas. Ahí nos dimos cuenta que habían técnicas súper artesanales y que había solo una especie que se cultivaba a nivel comercial y fue como chuta, entonces ¿qué está pasando con todas las otras especies? Investigando, llegamos a la chicoria de mar, que era una alga súper apetecida, en especial en el mercado asiático como alimento y que claramente estaba totalmente sobreexplotada, los volúmenes de exportación se habían reducido en más de un 90% y Dalca es una empresa de base científica tecnológica que busca desarrollar un mercado de algas sostenible. Y ahora vamos a presentar a un invitado muy especial, a Ian Lee, cofundador y CEO de Examedi, que nos está acompañando desde Ciudad de México. ¿Cómo está, Ian? ¿Qué tal? Bueno, Rorro. Primero, muchas gracias por la invitación. Examedi es el Uber de los servicios médicos, donde nuestra propuesta es crear la primera super app de la salud, con la visión de que puedan hablar con el médico en el celular, la enfermera vaya a la casa y el siguiente día tengan los medicamentos en la puerta. Hoy en día estamos en plena expansión a México, por lo que estoy acá y no puedo estar en el estudio. Y obviamente que yo creo que es relevante un poquito la historia de cómo creamos Examedi. Yo hoy en día tengo 21 años, mi socio tiene 20 años y la empresa tiene cerca de 100 personas. Y yo te diría que Examedi partió hace un año con una necesidad muy puntual de un problema de un familiar mío, que era que la gente no quiere desperdiciar tiempo yendo a hacerse exámenes a un laboratorio, ¿no es cierto? Un procedimiento que se demora 10 minutos, pero que implica más de 1 hora de puerta a puerta, sin importar si vives al lado de un laboratorio o qué tan lejos estés. Así que un poquito estamos tratando de solucionar los problemas de la ineficiencia en el mundo médico a través de la logística. Y gracias, Ian, por acompañarnos desde México. ¿Y qué estáis haciendo allá? Si nos podéis contar. Hace poco levantaron una ronda de capital súper importante, así que cuéntanos qué estáis haciendo allá.
Sí, bueno, hace poco levantamos 17 millones de dólares y gran parte de ese capital va a ser para expansión geográfica. Y obviamente que como todos los emprendedores sabemos, en Latinoamérica, fuera de Brasil, México es el lugar con el mercado más grande. De hecho, ahora estoy en Ciudad de México, que solo la ciudad tiene 2 veces la población de Chile en el fondo. Así que estoy acá enfocándome mucho en la estrategia de adquisición de usuarios y también, obviamente, conociendo grandes actores y empresas enormes de salud acá en el ecosistema local. ¿Cuál ha sido quizás la reacción más extraña o lo más bueno y malo de tener 21 años y hacer este tipo de negocio y quizás alguna anécdota que te ha ocurrido ahora en México? Sí, bueno, yo te diría que efectivamente crecimos súper rápido y obviamente que el tema de la edad sí nos han tratado distinto en Chile y en México. Te diría que en México la gente le gusta mucho más que gente joven esté emprendiendo. De hecho, nos hemos encontrado con empresas enormes, hablando de las más grandes de salud, que el dueño llega directamente y nos invita a almorzar. Cosa que en Chile nunca nos ha pasado. En Chile te tienden a cortar el ala, digamos, desde abajo y es mucho más lento avanzar en cualquier cosa. Pero sí, yo diría que en México es un país mucho más receptivo a la innovación. Y al menos ser tan joven, yo creo que nunca me ha jugado en contra. Siempre es como un factor de conversación. Como anécdota de algo interesante, quizás por la edad, yo siempre ando en buzo y en polera blanca. Y acá en México me tocó almorzar con uno de los dueños de estos laboratorios. Y efectivamente la vestimenta era un traje. Entonces tuve que ir el día anterior del almuerzo a comprarme un traje, cosa que nunca más voy a volver a usar, solo para este almuerzo. ¿Qué diríais que es lo más bacán de tener 21 años y emprender y lo más malo, como lo blanco y lo negro? Yo te diría que lo más bueno es de nuevo como la percepción de estas personas. Efectivamente me he encontrado con muchas empresas que quieren innovar pero no saben cómo. Y te diría que casi que por la edad, por ser tan joven y por ser Gen Z, por ejemplo, asumen que ya tienes una perspectiva súper interesante. Entonces, obviamente que eso ya abre puertas. Te hablan de tu generación ve las cosas distintas a la nuestra. Así que yo te diría que sí se abren muchas puertas. Lo malo, efectivamente, quizás malo y bueno, depende de cómo lo quieran ver, es que todavía no tengo tanta experiencia, entonces hacemos muchas cosas por el gut feeling o el impulso. Cosas que nos ha funcionado hasta ahora, ojalá siga funcionando, pero efectivamente no, ni yo ni mis socios tenemos la teoría o los años de experiencia para saber si lo que estamos haciendo en el día a día está bien. Así que te diría que obviamente son los años de experiencia que no tenemos, sí es la desventaja más grande. Ya, bacán. Muchas gracias, Ian. Suerte en México y ahí nos vemos cuando vuelvas a Chile. Chao, Ian. Chao. Suerte. Chao. En el caso tuyo y de la Josefa, los proyectos que luego se convirtieron en startup eran proyectos de título. ¿Cómo fue esa experiencia de salir al tiro a emprender y de no pasar por una pega formal? En mi caso fue justo en la pandemia, entonces me pasó que el minuto de emplearme era trabajar 100% remoto, entrando a mi primera pega, no era tan atractivo para mí. Y por eso decidí arriesgarme y empezar a desarrollar Palpa. Como que no hubo tanta competencia versus emprender. Además que en mi vida toda mi familia ha emprendido, entonces para mí era un trabajo como que era muy posible emprender. Nunca fue una traba, pero sí te diría que obviamente tiene sus contras el no haber pasado por una empresa antes, por una experiencia laboral, y ahora tengo que manejar una empresa. Esos años de experiencia sí te juegan en contra. Y en tu caso, Rodrigo, tú sí te empleaste. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ahora que decidiste emprender? ¿Qué cosas son buenas y qué cosas han sido malas de haber pasado por un trabajo más formal? Yo salí en 2016, trabajé como 4 años y ahí pasé por 2 empresas, aprendí un montón. Yo siempre había querido emprender, pero nunca me había atrevido o no había encontrado algo como que me llamara la atención. Y bueno, el año pasado, en febrero del año pasado, postulamos Platanus Ventures con 2 amigos del colegio, quedamos y ahí es cuando decido ya, ok, vamos con todo. Obviamente el apoyo, la inversión, o sea, no estar trabajando, después hay que mantenerse, entonces con esta inversión como que podíamos vivir, aparte nos iban a ayudar harto. Y ahí me sentía con las ganas y un poquito también, un poco más de calle, de decir, ok, ya, he aprendido harto, he trabajado con harto equipo, trabajé en una startup que era Corner Shop, cómo funcionan, cómo escalaron, entonces dije como ya, como que me siento preparado. ¿Cómo es compatibilizar un poco el emprender y la vida, como, no sé, carretear? Mira, la verdad, nosotros en Bembo somos muy de poder tener vida personal también. O sea,
emprender obviamente es muy duro, hay que trabajar muchas horas, a deshoras, muchas veces con la familia, con amigos, pero es una carrera no solamente de hacer esto rápido, sino que tiene que mantenerse en el tiempo. Entonces, para poder estar bien uno, poder llevar el equipo bien, nosotros pensamos que también hay que tener tiempo para nosotros y ahí hacemos deporte, salimos también, pero obviamente hay que buscar la compatibilización. Yo creo que es difícil igual al principio saber equilibrar eso, sobre todo cuando yo partí Palpa estaba sola, entonces no había nadie que me manejara algún tipo de tiempo, ni ninguna presión de cómo parar. Pero eso obviamente te pasa la cuenta. A mí aparte me empezó a pasar que claro, Palpa empezó a ser conocido y me tocaba que ya cuando yo salía en las noches la gente me hablaba de Palpa, entonces ya era 24/7 Palpa, hasta que yo le dije a mi más cercano, como cuando salgamos no quiero hablar de Palpa. A pesar de que amaba mi pega, pero por sanidad mental creo que había que equilibrarlo. Y sí, es un equilibrio. Hoy día yo puedo decir que trabajo como una persona, yo creo, como la mayoría de los mortales. Y no, obviamente hay fines de semana que me toca trabajar más, pero así como hay días que también salgo a terreno y es mucho más... es distinta la pega, no es algo monótono, a eso voy. Y bueno, ahí está también la cabeza de cada uno de saber complementarlo con amigas, familia, deporte y poder llevar una vida equilibrada, pero yo creo que no es fácil al principio, sobre todo el ponerte tú los límites y el ver hasta qué punto es sano y la presión sobre todo. Oye, pero pregunta, ¿podí dejar de conversar como de Palpa de vez en cuando? O sea, no sé, cuando salí o al final Sí, igual. hoy día es que yo en verdad ahora salgo con mis amigos que me conocen hace 1000 años y sí, ya nadie me pregunta por Palpa, obviamente cuando de repente sale Palpa en algún medio, algo así, lo reenvían y ponen felicitaciones, pero sería antes, era, te prometo que vaya a cualquier parte y te hablan de tu proyecto. Entonces, en mi casa ya ni siquiera hablamos del tema, solamente cuando yo les cuento, como si les estuviera contando de mi pega normal. Claro. Pero sí algo que al principio, obviamente, no solamente a mí, o sea, a mi pololo en ese minuto, todo el mundo le hablaba y decía como, tengo mi propia vida. Claro, por favor. Claro. Como no quiero hablar de esto. Pero se pasa. ¿Cuál ha sido quizás como la reacción más extraña que les ha pasado o alguna anécdota en ese sentido? Tengo una anécdota que es bien entretenida, que no fue con corbata, pero fue cuando la primera vez que fui a venderle el proyecto a los pescadores. No. Y ahí básicamente lo que yo necesitaba era que los pescadores quisieran trabajar conmigo porque ellos tienen áreas de manejo y en las áreas de manejo yo podía hacer mis pilotos de cultivo y hacer las pruebas que necesitaba hacer para decir que realmente había agua en la piscina. Y me llama el presidente de la Federación de Pescadores un miércoles a las 7 de la tarde y me dice: Ignacio, mañana a las 8 de la mañana aquí en Los Vicos. Chuta, ya. Onda, Javier, Clara, Paula, hoy tenemos que partir para acá. Al otro día, 5 de la mañana, arriba del auto, llegamos, 20 dirigentes de las caletas que estaban asociadas a la federación, gente de Serna Pesca, de la Subsecretaría de Pesca, y don Leo, que es un genio, el presidente de la Federación de Pescadores, me recibe, todavía no nos conocíamos, nos habíamos visto una vez, y dice: oye, ya pues, te toca. Te están todos esperando para que presentís lo que quería hacer, a ver si es que alguno de los pescadores engancha. Y claro, yo tenía como 24 años, más encima con cara de guagua, ingeniero comercial del Adolfo, y tenía que pararme al frente de 20 pescadores y contarles la historia de su vida, y que más encima no iban a ganar nada si lo hacían, sino que más encima tenían que darme hora hombre para su trabajo. Y claro, y ahí la reacción de este cabro chico que andaba ahí proponiendo ideas locas, estuvo divertido. Y creo que he podido manejar como, porque ya tengo 29, pero me veo de 18. Sí. Entonces cuando me preguntaban como, oye, ¿cuándo partiste? Cuando iba a vender Bembo a clientes, oye, ¿cuándo partiste? ¿Qué hiciste antes? Entonces las primeras reuniones eran así, de venta, y después como ya partían, oye, llevo haciendo esto un tiempo, como que hay equipo, nos invirtieron, trabajé en Corner, entonces como que por ese lado me la pude sacar. Pero claro, o sea, hoy día yo voy a un Escotec, todavía me piden el carnet para entrar. Así que no, pero lo hemos logrado sacar. Tuvimos una reunión, por ejemplo, hace una semana con un fondo de inversión y me dijo, después de un rato conversando en inglés, me dijo, oye, ¿cuántos años tenés? ¿Qué estás estudiando casi? Me preguntó. Y le dije, no, tengo 29. Y me dijo, ya, bueno, pensé que tenías 23. Así que... bien. Sí, yo creo que esa pregunta siempre te la hacen, el ¿qué edad tenís? Y yo creo que sí, a mí el tema de la edad
no me ha jugado en contra. Obviamente siempre va a ser un punto a favor, que a tu edad estoy emprendiendo, muestra algunas cosas eso. Pero por otro lado, sí, pues el tema de la experiencia, el qué estáis haciendo, me ha jugado más en contra que, por ejemplo, ser mujer, que es una pregunta que siempre me la hacen. Si te ha costado más por ser mujer. En mi caso, no. Estoy emprendiendo en un minuto que es favorable para la mujer. Hay mucho enfoque en las fundadoras mujeres, así que eso es increíble para nosotros. Pero algo que sí una vez me pasó fue que fui con 2 directores de Palpa, que son full ingenieros civiles, comerciales, a presentar una ISAPRE Palpa. Y el director de la ISAPRE ya vio todos los números, le calzó todo, le cuadró, y cuando yo le mostré como la parte del diseño, me dijo, ah, ya, o sea, tú eres la que lo hace lindo. Y ahí fue cuando dije, no, esa es como una anécdota que nunca se me va a olvidar, porque claro, es otra época también. Entonces, pero así como esa, que es más negativa, hay miles positivas de hombres que escuchan esto y dicen, o sea, lo quiero para mi señora, para mi hija, para mi hermana, y las mujeres, ¿para qué decir? O sea, siempre te cuentan su historia de alguien que tuvo. Entonces las reacciones en general son súper personales cuando salimos a vender Palpa, y eso al final es muy grato. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido como, qué tips le darían a otros jóvenes que están pensando en formar su startup? Y también, como, no sé, dentro de su historia, ¿se acuerdan del primer cliente que lograron y como esa alegría, cómo fue el momento? Yo creo que recomendación es como calmar la ansiedad, como que al final, a mí por lo menos me acuerdo cuando era más chico me pasaba y decía como que ya está todo listo, como que ya no hay nada por hacer, y todo el rato salía al emprendimiento y era como, oh, me quedé sin idea. En verdad todo el rato está lleno de oportunidades, de generar mejoras, de generar nuevas oportunidades. El caso tuyo, pasaste por Corner Shop, aprendiste, creo que es como un súper buen ejemplo, como que incluso apresurarse muchas veces puede ser un error, si es que no tenías una idea que realmente estés dispuesto a jugarte la vida por ella, y un equipo también que te acompañe en el proceso. Una startup tecnológica solo es difícil si no tenías un fundador técnico. Y eso muchas veces es lo que les pasa de repente a gente que tiene muy buenas ideas, pero que dice, oye, no puedo partir porque no sé programar. Y no, o sea, hay una aplicación, por ejemplo, que tú puedes programar, que se llama Bubble, que sirve para programar sin código. Y ahí partí yo Venmo. Mi primer cliente fue la empresa familiar, entonces como que ahí me metí con ella, con el usuario que era la encargada de pago, y desarrollé todo hasta que le funcionó. Y cuando después salí a vender y entró Fintual, que fue el primer cliente, fue como wow. Cuando nos pagaron la primera factura, ahí es como realmente cliente. Te pueden decir claro que sí muchas veces, pero después que implemente, que funcione, que estén felices y que lo usen y paguen, es como lo más bacán. Así que ese es como el llamado en verdad. Se pueden hacer muchas cosas sin saber programar. Hay que tener la idea, hay que buscarla y probar. Lanzarte. Sí. Sí. Y que heavy que tu primer cliente fue Fintual, como que es una startup como súper conocida, y como me imagino que es difícil llegar a venderle como a Pedro Pineda, no sé cómo fue. O sea, yo estaba en Corner Shop, salí y empecé en Platanus Ventures con dos compañeros. Y ahí partimos haciendo algo y pivoteamos a otra cosa que no era mi interés. Entonces yo me salí de esa startup. Cuando me salí, me había salido Corner Shop, me había tirado a la piscina, me salí de startup, estaba en nada. Y ahí dije, ok, hagamos algo, o sea, me dije a mí mismo. Y sabía que estaba este problema de pagos. Entonces ahí partí y empecé a hablar con gente. Yo había pasado un tiempo por Platanus Ventures, entonces como que había conocido. Y ahí Agustín Feraque, uno de los fundadores de Fintual, me hizo la intro con la persona de tesorería de Fintual. Y nada, pero fue la intro y ahí es como cuando realmente empecé a vender. O sea, pasa mucho que de repente hacen intros y al final las startups no contratan el servicio porque no funciona. Entonces, me acuerdo todavía, yo estaba buscando fundador técnico, hablé con varios y justo estaba con Cristóbal, que es mi socio ahora. Estaba compartiendo pantalla de lo que estábamos haciendo y nos llega un correo arriba, dice, de Fintual. Queremos contratar su servicio. Y ahí fue como, wow, y lo convencí también de que se uniera a mí a programar, ¿cachai? Al proyecto. Así que nada, si que uno está haciendo algo como que realmente un dolor, al final se vende. ¿Tienen quizás como tips o como un kit esencial como para hacer tu pitch? No sé si pueden dar como 2 cosas esenciales que tiene que tener ese pitch, sí o sí como que ya están probados por usted, Josefa. Algo que no ha cambiado en mi pitch desde el primero que hice hasta ahora, que deben ser 1500 versiones, creo que es la historia detrás del proyecto. El storytelling, por mucho que te lo digan como una estrategia de venta, es lo que pone al cliente con empatía al dolor.
Y creo que eso es algo que sí o sí tiene que estar en el pitch, que cuando no hay una historia que de verdad te llene por detrás, puede ser una venta más. Y también ser lo más simple posible. Creo que hoy día hay tanta empresa tecnológica y que la salen a vender a personas, o sea, a mí personalmente me pasa que me vienen a vender cosas pa' palpa y no entiendo ya a los 5 minutos y no hay ninguna posibilidad que después vuelva a ellos por eso. Entonces, Y en tu caso, Ignacio, Sí, que ahora yo- también está ahí yo- vendiendo otra startup, en todo ese proceso como de partir vendiendo, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Dalca era súper complicado porque ahí como que el dolor y la necesidad no era tan latente para mi cliente final, porque al final nosotros lo que también queríamos era integrar la cadena y comercializar este producto, porque si no, si comercializábamos solo la tecnología, como que el negocio no tenía mucho impacto. Y claro, y nuestro cliente en verdad hoy día, no sé, pues si no compraba la chicoria de la Caleta de Santiago, o sea, de ahí de Valparaíso, se importaba un barco entero de Indonesia, mucho más barata. Entonces básicamente tenía alternativas de producto, pero no se estaba solucionando el problema que yo quería solucionar, que era la sobreexplotación. Entonces, en general, siempre que íbamos a vender en los pitch y las veces que nos invirtieron y las veces las personas que se interesaron en el producto, era el por qué. Eso era lejos lo más importante, el propósito de lo que estáis haciendo. Y ahora se me repite con esta startup que es de otro mundo, es tecnológica, es una PropTech, pero el por qué también lo sigo encontrando súper importante y yo creo que es como lo que engancha al cliente. Yo creo que hay como 2 tips que quizás me han servido. Que lo primero es hablar del dolor, no del producto. O sea, no voy a vender mi producto, sino que voy a conversar de los dolores que tienen ellos. Yo en general cuando hablo con un nuevo cliente, 30 minutos y los primeros 15 o 20 son de explorar, como hacerle preguntas, de que ellos no hablen de los dolores que tienen ellos, ¿cachai? Y ahí después les muestro Venvo y les muestro como perfecto los puntos que les va a solucionar a ellos. Entonces al final no vendo, pero ellos se dan cuenta de que les va a servir. Y lo otro es la seguridad. Aunque te hagan preguntas así como difíciles, mantenerse ahí tranquilo, sí, anda, lo estamos programando, va a salir ahora, y después, bueno, corrís por atrás, toda la noche trabajáis, lo que sea, pero... al borde de la estafa. No es tan así, pero todos nuestros clientes se han quedado hasta ahora, así Sí, que... está bien, está bien. ¿Cómo superar un poco como la frustración de partir algo? Que sí o sí una startup o un emprendimiento o cualquier proyecto nuevo nunca va a ser estable al principio. Y tener eso mentalizado desde ya es bueno para enfrentar esos días que te dan un poco peor. O sea, sí, fue un día que te fue un poco peor, pero al otro día puede que sea un día increíble, lleno de oportunidades y ser consciente de eso. O sea, los días que son buenos, como bajar las revoluciones y darte cuenta que fue un día muy bueno por ciertas cosas. Creo que ayuda a entender un poco esta inestabilidad, pero, o sea, a mí siempre me preguntan ¿cómo veis Palpa en 5 años? Digo lo que pienso, pero a la vez yo estoy muy consciente de que puede pasar cualquier cosa, así como te puede ir increíble, como también puede que falle algo. Creo que eso te ayuda a ser más aterrizado el día a día y poder cumplir metas también a corto plazo. Sí, hay días buenos y malos, y para eso es clave el equipo. O sea, si tenéis cofundadores que están en las buenas y en las malas, al final la idea es que no los dos estén en las malas. Claro. Igual puede pasar, pero siempre va a haber alguien como que te va a poder echar para arriba y decir, oye, da lo mismo, vamos, ¿cachai? Estamos haciendo, al final si uno está convencido de lo que está haciendo, que está agregando valor, eso es lo que más importa. Si uno tiene, el otro día leí algo por ahí, si uno tiene un cliente que le pague, ya es más exitoso que el 90% de las startups. Entonces al final, claro, después 5 te pueden decir que no, pero después vas a encontrar 5 que sí, quizás. Entonces al final eso, ¿no? Buscar algo que agregue valor y después darlo todo por eso. ¿Qué otro problema ven que quizás es urgente que un founder joven se le prenda la ampolleta y diga, oye, voy a apuntar a solucionar esto? Con lo que hago veo varias brechas, o sea, hay mucha como ineficiencia en todo lo que son los pagos, los servicios básicos, las contribuciones, como en el mundo PropTech ahí, lo que es FinTech, InsurTech, relacionado a las PropTech, creo que hay mucho por hacer. Por un lado, yo hoy día, no sé, una persona compra una propiedad y gasta el 7% más o menos de lo que le llega en ingreso en pagarle a un administrador. Como que creo que todos podemos aportar mucho, como desde cualquier idea de negocio que tenga, a resolver las problemáticas más importantes que yo creo que para mí es la alimentación y la vivienda, como las cosas básicas que cualquier persona necesita para vivir. Creo que si cada uno como desde su vereda y desde su idea aporta eso, yo creo que lo encuentro súper importante. Sí,
Bueno, ahí Ignacio antes decía que siempre hay hartas cosas que hacer como problemática. Al final uno ahora está metido en lo que está haciendo y está full metido ahí y tiene la cabeza 100% ahí, pero así como cosas que debiesen mejorar, sí o sí, bueno, yo soy muy de la sustentabilidad, entonces el cambio climático sí o sí hay algo que hacer. ¿Qué? No sé, pero... Sí, muy de acuerdo, yo creo que ese es el problema que más hay donde ahondar hoy día, que es todo el tema del cambio climático, pero también yo lo veo en la salud, igual que Ian, poder acercar la salud a las personas y hacerlo más democrático para todos es algo que es una necesidad hoy día y en todo el mundo. O sea, en ninguna parte del mundo la salud es igual para todos. Y el tema de la información, o sea, uno se da cuenta, por ejemplo con Palpa, uno se da cuenta que la mujer poco sabe de su salud, de los temas de mujer, llegan a ser mamás sin ni siquiera saber qué va a pasar con su cuerpo. Entonces creo que hay un tema gigantesco y que bueno, hoy día está siendo también un mercado cada vez más grande, el tema de la mujer, de su salud y del acceso a la información para ellas. Eso, entonces ahí hay muchas ideas para muchos nuevos founders, así que para que puedan crear nuevos emprendimientos. Ahora vamos a ver qué tan jóvenes son nuestros participantes en cuanto a gustos musicales y para eso vamos a hacer un TikTok. Dos, es una fiesta universal. No, aquí está la cuestión. No, esta no. Sí, también, obvio. Sí, Britney. La Britney. Miranda, ¿cómo no? Puta, la he escuchado alguna vez, pero... Y estoy pensando en ti. Muchas gracias a los tres, la conversación estuvo muy entretenida, poder conocer la perspectiva de founders jóvenes y de colaboración entre todos, así que muchas gracias por participar de este capítulo. Gracias a ustedes por la invitación.